Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, a nosotros nos tocó el protocolo IC2. El equipo está conformado por Herón Sánchez Ledesma y yo, Natán Sánchez Ledesma. Bueno, en nuestra exposición vamos a ver qué es su historia, las características, maestros y esclavos, conexión, funcionamiento, ventajas y desventajas y referencias. Historia. Antes de los 80, al conectar un microprocesador con diferentes periféricos, se usaban demasiados pines valiosos del microprocesador, por lo cual, al realizar un trabajo con los microprocesadores, resultaba demasiado costoso y era demasiado grande por la cantidad de pines que se usaban y la circuitería que se usaba. Pero en 1982, la marca Philips Semiconductor, ahora NXP Semiconductor, desarrolló el protocolo I2C, circuito interintegrado. Fue desarrollado para la comunicación de los televisores, como conectar CD con un televisor. Era y es usado por varias empresas o desarrolladores de semiconductores, tales como Freescale, antes Motorola, STM Microcontrollers, NEC, Siemens, Intersil. Pero Atmel desarrolló su propio protocolo, pero para no tener problemas con la licencia, lo llamó TWI, Two-Wire Interface o interfaz de dos hilos. Pero es exactamente lo mismo que el protocolo I2C de Philips. Características. El protocolo tiene un bus de comunicación síncrono, es decir, su comunicación es entre dos o más dispositivos coordinados por un reloj. Y también es serial, ya que la información viaja por un solo canal. También el protocolo está conformado por dos líneas, SDA, System Data o línea de datos. Es la línea por la que se mueven los datos entre los dispositivos y también está conformado por SL, System Clock o la línea de reloj. Es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el sistema. Este protocolo tiene diferentes velocidades. El primero es el modo estándar de 100 kilobytes por segundo. También tiene el modo rápido, 400 kilobytes por segundo. El modo ultra rápido, 3.4 megabytes. Y el modo ultra veloz, 5 megabytes por segundo. Cada dispositivo conectado al bus I2C tiene una dirección única que lo identifica respecto al resto de dispositivos y puede estar configurado como maestro y esclavo. Un dispositivo maestro es el que inicia la transmisión de datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario que el maestro sea siempre el mismo dispositivo. Esta característica se la pueden ir intercambiando ordenadamente los dispositivos que tengan esa capacidad. Esclavo generalmente suele ser un sensor. Este elemento suministra de la información de interés al maestro. El esclavo no puede generar una señal SCL o una señal de reloj, y el esclavo envía paquetes de 8 bits. Existen dos modos de comunicación, maestro transmisor y esclavo receptor, que esto es cuando tienes una señal en el microcontrolador y se la mandas y quieres que lo imprima en una pantalla LCD. Y también existe el otro modo de comunicación, maestro receptor y esclavo transmisor, que es cuando tienes un sensor de temperatura y la información que obtiene el sensor se la manda al microcontrolador. Aquí podemos ver una imagen. La primera imagen tenemos las dos líneas CDA, línea de datos y la línea de reloj. Tenemos
3 esclavos conectados al maestro y tenemos nuestra resistencia pull-up conectada a una fuente de voltaje. Tenemos en la otra imagen, el maestro envía la dirección a los esclavos o la información a los esclavos. El esclavo se lo pasa al otro esclavo y al otro esclavo. El esclavo responde al maestro. Luego, en un bit de los 8 bits que manda el esclavo, manda un bit de confirmación. Y si se confirmó, se inicia la transacción de datos. Explicaremos cómo es el funcionamiento de este protocolo. Teniendo las dos líneas, es la línea de datos y la línea del reloj. Cuando están en estado lógico alto, o sea, el bus está libre. Después, el maestro desde la línea de datos manda un estado bajo, queriendo comunicarse con un esclavo. Se le conoce como la condición de inicio. Después el maestro envía los bytes de dirección, que contiene 7 bytes, que componen la dirección del dispositivo esclavo con el que se quiere comunicar. El octavo bit, o el bit de escritura y lectura, corresponde con la operación deseada. Si es un 1, es lectura, o si es un 0, será escritura. Después del bit de escritura y lectura, viene el último bit de confirmación, en el cual si el esclavo que contiene dicha dirección lo reconoció, mandará un mensaje al maestro con un acknowledge, un ACK o un not acknowledge si no reconoció dicha información. Después, para terminar la comunicación, el maestro manda un estado alto o una condición de fin. El I2C ofrece buen soporte para la comunicación entre dispositivos dentro de una misma placa. Sus destacadas características como tener 2 líneas, tener un bit de confirmación y ser sencillo al aplicarlo físicamente lo hacen ser un protocolo de comunicación más usado y conocido, pero llega a tener sus desventajas al ser más lento que los otros por ser half duplex, o sea que solo puede establecer en un sentido la señal, haciendo que en el momento de un dispositivo empiece a recibir un mensaje, tendrá que esperar que el emisor deje de enviar para responderle, haciendo que sea uno de los protocolos más lentos. Esas son las referencias que usamos para realizar nuestra presentación. Gracias por escuchar y es todo de nuestra parte, compañeros. Ok, nosotros somos el equipo 2, conformado por Edson Abraham Salas Carrillo y su servidor Pablo Morales. Vamos a presentar el protocolo SPI o SPI. Y bueno, todo liderazgo empieza por dirigirse a sí mismo. Y antes de comenzar a definir lo que es el protocolo SPI, queremos dar unos datos acerca de los antecedentes, lo que es de su historia. Y bueno, el protocolo fue desarrollado por Motorola alrededor de los años 1980 y fue para introducirse en la familia de microcontroladores 6800. Un dato curioso sobre el microcontrolador 6800 es de que su nombre va relacionado con la cantidad de transistores que tiene. Y bueno, es el microcontrolador que encontramos en la foto de la diapositiva. Este protocolo rápidamente se hizo famoso, o varias empresas empezaron a desarrollarlo por las simples razones de la velocidad, la simplicidad y la diversidad. Más adelante vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas acerca que tiene el protocolo. Sin embargo, es importante destacar que por estas 3 razones en específico, Atmel y Microchip lo tomaron y lo empezaron a usar. Y bueno, ahora sí, empezar a definir qué es exactamente el protocolo. El protocolo SPI, vamos a iniciar diciendo que es un acrónimo de Serial
Serial Peripheral Interface sirve para la comunicación entre dos dispositivos, los cuales deben ser digitales y son síncronos, o sea, deben de tener una entrada de reloj. Y bueno, a diferencia de lo que expusieron nuestros compañeros anteriores, este cuenta con una comunicación full duplex, lo que quiere decir que tiene la ventaja de que puede recibir y mandar información al mismo tiempo, como muestra el diagrama. Todo es simultáneo. Más adelante mi compañero Edson va a explicar cómo funciona esto en específico. Bueno, igual que en el otro protocolo, se usan los dos términos de maestro y esclavo, donde cabe resaltar que el maestro inicia la transferencia de información, genera las señales de reloj y controla el esclavo, es el que le da las instrucciones, mientras que el esclavo, como se mencionó también anteriormente, suelen ser sensores que ejecutan las acciones preestablecidas por el maestro. Y bueno, abajo tenemos un diagrama de cómo es la relación acerca de estos dos y tenemos ciertas funciones, ciertas líneas de transmisión del bus, las cuales vamos a especificar. Son 3 más n líneas. Las n líneas hacen referencia al número de esclavos que hay. Y bueno, la primera línea que tenemos en la tabla que muestra la diapositiva es el MOSI, el cual es Master Output Slave Input, lo que quiere decir que es la salida del maestro para mandar información a lo que es el esclavo. Después tenemos el MISO, Master Input Slave Output, lo contrario al anterior, que el maestro está recibiendo información y el esclavo la está mandando. Después tenemos el reloj y finalmente una línea de selección. Dentro de la tabla contamos con lo que son nombres alternativos. Los nombres alternativos los pusimos porque cuando estamos en una hoja de datos es más común encontrarlos por esos nombres que por lo que son los nombres estándar. Pero bueno, el nombre común para lo que son libros, PDFs y todo se maneja como MOSI, MISO, el reloj y SS, que es la línea de selección. Y bueno, tenemos un pequeño diagrama en la diapositiva donde muestra que todo es unidireccional, solo por eso se cuentan con dos líneas, una para que el maestro reciba información y otra para que la mande. Lo que es el reloj, el MOSI y el MISO son conexiones en paralelo para cada esclavo en caso de que se tengan, mientras que los selectores pueden tener conexiones en paralelo o diferentes, lo que presenta esta diapositiva. El selector tenemos la conexión directa y la conexión encadenada. La única diferencia, como ya lo dijimos, es que en la primera, en la directa, cada esclavo cuenta con una línea, por lo cual solamente puedes desactivar y activar las líneas mediante un mismo selector. Cabe recalcar que en este protocolo, para desactivar un esclavo, se necesita mandar a uno las señales y bueno, como vemos en la imagen de abajo, es la conexión encadenada, la cual presenta conexión en paralelo y todos los dispositivos se prenderían o se apagarían al mismo tiempo. Y bueno, de mi parte eso es todo y ahorita mi compañero Edson Abraham les va a presentar los tipos de reloj que puede presentar. Muy bien, voy a transmitirles ahora mi pantalla. Pablo, ¿pudieras desactivarla, por favor? Bien. Ok, esta es la continuación de la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Claro. Sí, fuerte y claro. Ok. Bien. Vamos a hablar ahora acerca de la señal SSLK, que como dijo mi compañero, es la señal de reloj, la cual la proporciona el maestro y es con la que se hace toda la transferencia de datos, ya sea de maestro a esclavo o de esclavo a maestro. Hay dos características muy importantes dentro de las cuales son la polaridad de reloj, que se suele denotar como set pole, que quiere decir clock polarity, o lo que es clock phase, o sea, la fase de reloj, que se suele denotar como CPHA. Bien, como pueden ver, hay distintos modos de operación. Son 4 modos en general. No todos los dispositivos pueden acceder a los 4 tipos de trabajo. Depende de los dispositivos que se estén utilizando. Y bueno, antes de definir lo que es clock polarity y clock phase, vamos a hablar de lo que es el estado idle. Este estado, como pueden ver aquí,
nos indica cómo permanece la señal de reloj cuando no hay una transferencia de datos, es decir, cuando está en pausa o en reposo el sistema. Si el estado idle se encuentra en 0, entonces el reloj, al dejar de funcionar, va a quedarse en un estado de 0 lógico. De lo contrario, si se queda en estado 1, el reloj va a permanecer en un 1 lógico cuando entra en un estado de reposo. Y bueno, este estado de idle se controla mediante la polaridad del reloj. Nosotros en nuestro dispositivo, al configurarlo como un 0 o como un 1, el idle va a tomar el valor de 0 o el valor de 1. Como se puede ver en los modos de operación, el 1 y el 0 corresponden con el idle en nivel bajo, es decir, que la polaridad está en 0. Para la polaridad en nivel 1, pues el idle permanece en nivel 1. Hablemos ahora de la fase. Lo que es la fase de reloj nos indica en qué momento se va a leer o tomar información del esclavo y del maestro, ya sea en flancos de subida o en flancos de bajada. Esto responde pues directamente con esa lógica. En cuanto a la fase, si se tiene en 0, entonces se van a leer la información en los flancos de bajada. Y si se tiene en 1, se van a leer en flancos de subida. Se puede observar pues que dependiendo de la polaridad de la fase, se van a leer al instante cuando inicia la transmisión del reloj, o ya sea que pase primero el flanco positivo o el negativo y después se lea el contrario. Bien, ahora hablemos de las características del protocolo SPI. Para hablar de ello, recordemos que es un sistema que se diseñó con la intención de transmitir información a velocidades altas. Esto se va a controlar, como ya mencionamos, a partir de la señal de reloj. Esta señal se puede configurar dependiendo de la velocidad con la que esté operando nuestro dispositivo en general, es decir, con la frecuencia de oscilación típica. Y se puede configurar ya sea para que la señal de reloj que genera el dispositivo maestro sea un cuarto de esta señal original, pues, con la que trabaja el dispositivo, que sea un cuarto, que sea un 16avo o un 64avo. Hay que resaltar también que estas señales, ya sean la señal MISO, la señal MOSI o la señal de reloj, trabajan con voltajes de 3.3 volts, que son típicos de un encapsulado o un dispositivo TTL, pero pues ya depende de la fabricación. Además, recordemos también que cuando un dispositivo maestro selecciona un dispositivo esclavo, inicia una transferencia de datos en ambas direcciones. Todo momento hay una transferencia tanto de maestro a esclavo como de esclavo a maestro, y ya dependerá de cada dispositivo saber si la información que está llegando es útil o no. Vemos a continuación de las desventajas. En realidad son muy pocas, pero entre las principales, y considero que es un tanto problemático, es que es de corto alcance. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el protocolo SPI se puede implementar a distancias muy cortas, en el orden de los 10 centímetros a los 20 centímetros incluso, y esto suele verse más en una misma PCB, es decir, un dispositivo esclavo y un dispositivo maestro se encuentran en la misma tarjeta. Otra de las desventajas son las líneas que tiene de salida, ya que se pudieran considerar como muchas, siendo 3 las básicas, que son MISO, MOSI y la señal de reloj, pero también va a depender de cuántos dispositivos esclavos pueda seleccionar. Ya mencionamos que hay 2 tipos de seleccionamiento. En caso de que el dispositivo maestro cuente con pocos selectores de datos, se pudieran conectar los dispositivos esclavos en cascada y ya serían más pues, los dispositivos con los que trabajar. Y bueno, hablemos ahora de un ejemplo. Como ejemplo, nosotros vamos a hablar del PIC 16F887. No vamos a profundizar en solo vamos a mencionar cómo podemos observar la comunicación SPI en este dispositivo. Mientras mostramos algunas características importantes, como su encapsulador, que lo encontramos del tipo DIP, con 40 pines, dice 48, pero en realidad son 40. La arquitectura es tipo RISC, cuenta con una memoria doble EEPROM, la cual puede retener información hasta por 40 años, dependiendo pues, del fabricante. Y lo que compete más directamente a lo que es el protocolo de comunicación SPI es el módulo MSSP. Este módulo opera de 2 formas, que pueden ser la forma de SPI y la forma de I²C.
hay tres registros que intervienen principalmente en la comunicación SPI, como lo son el registro de estado, el registro de control y el registro de datos. Si observan todos estos tres registros, todos tienen SSP. Este acrónimo quiere decir Synchronous Serial Port, y bueno, hace referencia a los registros. Dentro del registro de estado podemos ver en la parte de arriba que nos indica si es un bit de lectura y escritura o solamente de lectura, además cómo aparecen por default. En este caso, todos aparecen con un 0, lo que indica que el bit está limpio o puesto a 0. Como podemos observar, al igual que este registro de estado, todos los demás registros cuentan, estos registros de los que estamos hablando, cuentan con 7 bits, de los cuales no todos interfieren para la comunicación SPI. Vemos que, por ejemplo, para el registro de estado, solo los primeros 2 son importantes para la comunicación SPI, como viene siendo el bit número 7 o sample bit, que significa bit de muestra. En este, ya sea que el dispositivo se configure como esclavo o como maestro, va a responder de una u otra forma. También tenemos el bit número 6, que corresponde con clock edge o flanco de reloj. En este, si recuerdan, cuando hablamos de la fase, dijimos que vamos a indicar cuándo se van a leer los datos, ya sea en un flanco de subida o en un flanco de bajada. Bueno, aquí es donde se configura esa parte. Si nosotros ponemos un 0 en este bit, en el bit número 6, entonces se configurará como un flanco de bajada para la lectura de datos, y si ponemos un 1 sería para un flanco de subida. Vemos enseguida que tenemos el registro de control. En este registro interviene prácticamente todos los bits. Es importante también señalar que en este microcontrolador hay 2 registros de control. Este es el registro de control 1, en el cual pues sí interviene para la comunicación SPI, y en el registro de control 2 no. Ese es exclusivamente para la comunicación I cuadrada C. Aquí tenemos el bit 6, el cual es un indicador de overflow. El overflow se da cuando el dispositivo está tratando de leer datos y cuando está leyendo datos y está recibiendo datos al mismo tiempo. Eso no debería poder ocurrir. Entonces, cuando esto sucede, la información que está tratando de ingresar se pierde. Después tenemos el bit número 5, que es un enable. Este bit nos permite habilitar las propiedades de la comunicación SPI, como lo son la línea de MISO, MOSI, el reloj y la configuración de esclavos. Como se puede ver, cuando se pone en 1 este enable, se activa la comunicación SPI para este microcontrolador, y cuando se tiene en 0, simplemente puede operar estos pines como entradas o como salidas. Tenemos después el bit número 4, que es la polaridad de reloj. Si recordamos, cuando hablamos de la polaridad de reloj, dijimos que este nos va a poner el estado idle, ya sea en 0 o en 1. Esto se configura, bueno, en el bit 4. Si ponemos un 0, se va a poner el estado idle en 0, y si ponemos un 1, pues se va a poner en 1. Enseguida tenemos los últimos 4 bits, que son SSPM, del 3 al 0, los cuales son un selector de modo de operación. ¿A qué nos referimos con modo de operación? Bueno, aquí es donde se establece si se va a trabajar de forma como dispositivo maestro a este microcontrolador, o si se va a trabajar como un esclavo. También se configura la frecuencia de oscilación con la que va a trabajar, y se habla acerca de cómo van a comportarse también. Va relacionada con el enable. Y bueno, aquí mostramos un diagrama en el que podemos ver la distribución de pines de lo que es este microcontrolador. Podemos ver resaltado en rojo cuáles son los que competen con la comunicación SPI. Tenemos en el pin número 7 el selector de esclavo negado. Hay que recordar que para seleccionar un esclavo tenemos que tener en un 0 lógico, este pin para que pueda leer los datos. Después tenemos la señal de reloj, que aquí se representa como SSK. Dijimos que lo común es verlo como SSKL, pero bueno, en este y en los siguientes 2 se hace el intercambio por las otras formas que se les conoce a las señales MOSI y MISO.
Enseguida tenemos el pin número 23, en el cual podemos ver que tenemos el SDI que corresponde con el MISO, es decir, con la entrada de datos al dispositivo maestro y la salida de datos del dispositivo esclavo. Y por último tenemos en el pin número 24 el SDO que corresponde con MOSI, es decir, la salida de datos del dispositivo maestro hacia el esclavo. Y bueno, en este dispositivo en específico nos permite, como ya mencionamos, trabajar en modo maestro y en modo esclavo. El modo maestro, pues bueno, lee lo que está recibiendo de información el dispositivo esclavo, lo interpreta como lo debe interpretar y entonces manda una señal a través de MOSI para decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que reaccionar en cuanto a los datos que está leyendo. Y bueno, aquí están nuestras referencias, es de donde obtuvimos nuestra información y sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Oye, una duda. Mande. Cuando estabas hablando sobre el bit de sobreflujo, dijiste que no puede haber una comunicación donde se esté recibiendo y transmitiendo al mismo tiempo, pero previamente habían dicho que este protocolo era full duplex. Oh, sí. Lo que pasa es que cuando esto sucede, por ejemplo, el dispositivo esclavo envía información al dispositivo maestro al mismo tiempo que el maestro está enviando información al esclavo. Sin embargo, si el dispositivo esclavo está enviando información al dispositivo maestro, esta información, si recordarán, se hace en paquetes de 7 bits, perdón, de 8 bits. Entonces, en lo que le toma al dispositivo maestro leer esos 8 bits, si el esclavo intenta enviar de nuevo más información, en lo que lee esta información previa, la información se pierde. No sé si me di a entender. O sea que sí puede haber comunicación de ambas partes, pero como tal no debería de hacerlo. No, sí se puede. Déjame regresar a la diapositiva donde se muestra esto. Es en esta parte de aquí, ¿sí la pueden ver todos? Sí. Bien, en esta parte, como podemos ver, toda la parte de arriba está en unos y la parte, a excepción del 0 de aquí, y la parte de abajo está en ceros, a excepción del 1 de aquí. Vamos a decir que la información que está en la parte de arriba se envía al esclavo. Al mismo tiempo, aquí, digamos, deberíamos tener 4 de estos registros de 8 bits. Están representados 2, pero deberían ser 4 en realidad, puesto que el dispositivo maestro tiene tanto entrada como salida y el dispositivo esclavo tiene lo mismo, entrada y salida. Así es que vamos a suponer que esta parte de aquí es la recepción del maestro y esta parte de aquí es lo que envía el esclavo. Entonces, si esta información que está aquí se envía al maestro, pero el maestro todavía no está terminando de leer esta información, la información nueva que está intentando llegar se va a perder. Sin embargo, mencionamos, son 4 registros los que debe haber. Aquí solo se muestran 2. Los otros 2 registros van a estar enviándose información entre sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho tengo una pregunta. Ya ves que en los diagramas a bloques del MISO, digo, uno de esos había de los electores, ¿verdad? Entonces, ¿los SPIs usan un multiplexado para saber cuándo se transmite? ¿O... Sí, es un sistema de multiplexado el que se utiliza en esta parte y es importante señalar que esta selección, como pueden ver en la diapositiva en la que estamos, la señal se envía a partir del maestro. El maestro es el que indica de cuál dispositivo esclavo se va a leer información. De acuerdo, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, parece que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, sería todo de nuestra parte.
comentarios para sus compañeros con respecto a la presentación, algo que crean ustedes que pueden mejorar.